Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. En el día de hoy vamos a solucionar un nuevo ejercicio para el tema de circuitos RLC, circuitos de segundo orden. Si esta es la primera vez que ves un video de esta temática en el canal, te invito a que veas el primer video que realicé sobre esta temática, circuitos RLC, lo que se necesita para empezar a comprender el tema, en el cual doy una explicación general de lo que se va a tratar esta temática. Este primer video más otros ejercicios que se han solucionado en anteriores videos quedan en una lista de reproducción, la cual pueden encontrar en la descripción de este video. Bueno, tenemos un circuito RLC, lo llamamos circuito RLC paralelo sin fuente porque cuando se analiza el circuito para T0+, es decir, cuando T, el tiempo, es mayor a 0, ¿qué pasa? Que aquí se me cierra el switch, por lo cual el interruptor se me cierra y me queda un corto. ¿Qué quiere decir? Que como tengo un corto, el voltaje es un corto de 0, por lo cual esta parte del circuito se me anula. Este circuito lo llamamos circuito RLC en paralelo sin fuente. ¿Por qué? Porque cuando se analiza el circuito en T0+, es decir, para un tiempo mayor a 0, aquí se cierra el interruptor, nos queda un corto. ¿Qué pasa? Que con ese corto, el voltaje en el corto es 0, quiere decir que se nos elimina esta parte. Y si eliminamos esta parte, la fuente y la resistencia, me queda en paralelo un inductor, una resistencia y un capacitor. Y me queda sin ninguna fuente que alimente el circuito, por eso lo llamamos circuito RLC paralelo sin fuente, en el cual la respuesta para T mayor que 0 va a depender de la energía almacenada tanto en el inductor como en el capacitor. Entonces, para este ejercicio nos piden básicamente hallar el voltaje en el capacitor para T mayor que 0. También nos pueden pedir la corriente en el inductor o el voltaje o la corriente en esta resistencia. Pero en este caso vamos a hacerlo hallando el voltaje en el capacitor. Entonces, para solucionar este tipo de circuitos RLC, ya sea en paralelo o en serie, con fuente o sin fuente, vamos a seguir unos pasos muy sencillos. El primero de ellos es hallar la corriente. Cuando hablemos de la corriente, vamos a referirnos del inductor, salvo que se diga lo contrario. Entonces, la corriente en el inductor para T 0-, que vendría siendo la corriente en el inductor para T0+, que vendría siendo la corriente en T igual a 0. ¿De acuerdo? Porque la corriente de un inductor no cambia de manera instantánea, eso ya lo hemos visto cuando vimos la temática de circuitos RL. Y también hallamos el voltaje en 0-, que es igual al voltaje en 0+, que es igual a V sub 0, que es el voltaje en el capacitor, salvo que se diga lo contrario en el ejercicio. Entonces, esta es la primera parte. Se analiza el circuito ¿en qué? En T 0-. ¿De acuerdo? El segundo paso es básicamente hallar alfa y omega sub 0. ¿Para qué? Para saber qué tipo de respuesta es el circuito. Si es sobreamortiguada, críticamente amortiguada o subamortiguada. Luego, tercero, hallamos el diferencial de lo que sea que nos dé nuestra respuesta. Este diferencial depende pues de lo que nos estén pidiendo y básicamente es hallar el diferencial para hallar dos ecuaciones con dos variables, ¿vale? Porque como tal, dependiendo del tipo de respuesta vamos a tener una forma de ecuación diferente. Entonces vamos a hallar ecuaciones de tal manera que nos permita despejar las variables y así hallar la respuesta al ejercicio. Bueno, como tal, ese sería el tercer paso. Y por último es simplemente hallar los valores de nuestra ecuación. Bueno, entonces empezamos. Primero, hallar la corriente en el inductor y el voltaje en el capacitor para T igual a 0. Para ello, como ya mencioné, analizamos el circuito un instante antes que ocurra el cambio, es decir, para T0-. En T0-, como ven, el circuito está abierto. Al igual que en circuitos RL y en RC, el inductor se comporta como un corto y el capacitor como un circuito abierto. ¿De acuerdo? Entonces redibujamos el circuito. Bueno, aquí tenemos nuestro circuito redibujado, la fuente de 150 voltios, las dos resistencias y como tal
el inductor tenemos un corto y el capacitor un circuito abierto. Entonces, en el ejercicio ya nos definen la corriente en el inductor de esta forma, es decir, en este sentido quiere decir que colocamos la corriente de esta forma. Ahora, quiero aclararle un par de cosas. Sería normal pensar en que la corriente que pasa por aquí es 150 dividido en 300 más 200, ¿de acuerdo? Voltaje sobre resistencia es igual a corriente. Pero tengan en cuenta la convención pasiva de los signos. Aquí en la resistencia tenemos la polaridad más menos, aquí más menos, y como tal tenemos que hallar también el voltaje en el capacitor, pero el voltaje nos lo dan con la polaridad más menos. Quiere decir que el voltaje en esta resistencia va a ser igual a menos el voltaje V sub 0. Eso ya lo vamos a ver. Entonces, hallamos la corriente I sub 0. Miramos la ecuación de esta malla, teniendo en cuenta la ley de voltaje de Kirchhoff. Tenemos que I en T igual a 0 por 200 sería el voltaje en esta resistencia, más I en T igual a 0 por 300 más 150 voltios. Y esto es igual a 0. ¿De acuerdo? La sumatoria de las tensiones en una trayectoria cerrada es igual a 0. Entonces sumo. Tengo, 200 más 300, 500. Tengo 500 I sub 0 igual a menos 150. Este 150 pasa negativo al otro lado. Tengo que I sub 0 va a ser igual a menos 150 sobre 500. Este 500 está multiplicando, pasa a dividir al otro lado. Entonces, seguimos operando. Tengo que la corriente I sub 0 va a ser igual a menos 150 sobre 500 es igual a menos 0.3, que es lo mismo a menos 300 miliamperios. Es decir, que la corriente en el inductor para T0 menos es igual a menos 300 miliamperios. Y el voltaje en el capacitor viene siendo, como yo tengo la polaridad del voltaje en el capacitor más menos y tengo la polaridad en la resistencia menos más, quiere decir que tengo la polaridad invertida. Entonces, en este caso colocamos menos primero, 200, que vendría siendo la resistencia, 200, por la corriente, que vendría siendo menos 300 miliamperios. Menos 200 por menos 300 miliamperios viene siendo 60 voltios. Entonces ya hallamos dos partes importantes del ejercicio, que es hallar tanto la corriente en T0 menos y el voltaje en T0 menos. El segundo paso es hallar alfa y omega sub 0 para saber qué tipo de respuesta es este circuito. Eso lo analizamos en T0 más, es decir, para T mayor que 0. Entonces lo que hacemos es nuevamente redibujamos el circuito. Entonces, ¿qué sucede cuando T es mayor que 0? Bueno, se cierra el interruptor y aquí me queda un corto. Si me queda un corto, se elimina esta parte del circuito, por lo cual me quedaría el inductor, la resistencia y el capacitor en paralelo. Entonces, aquí tenemos nuestro circuito redibujado para T mayor que 0. Ahora lo que vamos a hacer es hallar alfa, que para circuitos RLC paralelo viene siendo 1 sobre 2RC. Y omega sub 0, que viene siendo igual para RLC paralelo y en serie, que es 1 sobre raíz cuadrada L por C. Entonces, ¿cuánto es alfa? Es 1 sobre 2 veces R, y R ¿cuánto es? 200 por el capacitor, que es 20 nanofaradios. Y omega sub 0 viene siendo 1 sobre raíz cuadrada de L, que es 5 mili, es decir, 5 por 10 a la menos 3 por 20 nano, que es 20 por 10 a la menos 9. Resolviendo ambos datos en la calculadora tenemos que alfa es igual a 125.000 y omega sub 0 viene siendo 100.000. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, como alfa es mayor a omega sub 0, tenemos un tipo de respuesta sobreamortiguada. Quiere decir que mi voltaje en el capacitor va a ser igual
a A1, es decir, una constante 1, A1, por Euler a la S1 por T, más A sub 2 por Euler a la S sub 2 por T. Entonces, esta vendría siendo mi ecuación. Y lo que tenemos que hacer ahora básicamente es hallar ecuaciones que nos permitan encontrar A1 y A sub 2. ¿Por qué? Porque S1 y S sub 2 lo podemos hallar con los valores que tenemos, que es igual a menos alfa más menos raíz cuadrada de alfa al cuadrado menos omega sub 0 al cuadrado. Ese vendría siendo S1 y S sub 2. Entonces, reemplazando tanto para S sub 1 y S sub 2, ¿qué cambia? Que S sub 1 va a ser con el signo más y S sub 2 con el signo menos, o lo contrario, no importa. S1 con el signo menos, menos, y S2 con el signo más. Entonces, si reemplazamos los valores, por ejemplo, S1 viene siendo igual a menos alfa. ¿Y cuánto es alfa? 125.000. Más raíz cuadrada de 125.000 al cuadrado menos omega sub 0 al cuadrado, que viene siendo 100.000 al cuadrado. Y también haríamos lo mismo para S sub 2. Entonces, si operamos en la calculadora, tenemos que S sub 1 va a ser igual a menos 50.000. Y S sub 2 viene siendo igual a menos 200.000. Recuerden que S sub 2 sale de hacer esto mismo, pero aquí en vez de un más, un menos. Este viene siendo un circuito sobreamortiguado en el cual ya hallamos S sub 1 y S sub 2. Ahora nos faltaría hallar A sub 1 y A sub 2. Para ello vamos a evaluar como tal nuestras ecuaciones. Entonces tenemos la respuesta voltaje en función del tiempo de A sub 1 por Euler a la S sub 1 por T, más A sub 2 por Euler a la S sub 2 por T. Entonces, si evaluamos el voltaje en T igual a 0, lo hallamos que fue ¿cuánto? 60, ¿cierto? Entonces, esto sería igual, como tal, 60 va a ser igual a sub 1 por Euler a la S sub 1 por 0. Recuerden que yo evalué T por 0. Euler a la S sub 1 por 0 más A sub 2 por Euler a la S sub 2 por 0. Entonces, ¿qué tengo? Tengo que esto va a ser igual a S sub 1 por 0, es Euler a la 0. ¿Y Euler a la 0 cuánto es? 1. Por lo cual yo tengo 60, va a ser igual a sub 1 más A sub 2. Y aquí ya tendría mi primera ecuación para hallar A sub 1 y A sub 2. ¿De acuerdo? Ahora viene como tal el tercer paso, que es hallar el diferencial. ¿El diferencial de qué? Pues de nuestra ecuación. Es decir, que lo que nosotros vamos a hacer ahora es hallar la derivada del voltaje en el capacitor en T0 más en función del tiempo. Entonces, esta es mi ecuación, ¿cierto? Entonces, derivamos esta ecuación en función del tiempo. Entonces, me quedaría que la derivada va a ser igual a sub 1 por S sub 1 por Euler a la S sub 1 por T. Luego, más A sub 2 por S sub 2 por Euler a la S sub 2 por T. Ahora, como evaluamos T en 0 más, tengo que dv dt en 0 más va a ser igual a sub 1 por S sub 1. Tengo Euler a la S sub 1 por T. Recuerden que la T la cambiamos por el 0 más. Entonces me queda Euler a la S sub 1 por 0. S sub 1 por 0 es pues 0. Entonces Euler a la 0 es 1. Así que me queda A sub 1 por S sub 1 más A sub 2 por S sub 2. Recuerden que aquí igual reemplazamos por un 0 y pues pasa exactamente lo mismo como acá. Entonces, tenemos dv de t en 0 más va a ser igual a sub 1 por S sub 1 más A sub 2 por S sub 2. S1 ya lo conocemos que es menos 50.000 y S sub 2 ya lo conocemos que es menos 200.000. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Hallar A sub 1 y A sub 2. Y eso es lo que precisamente tenemos una ecuación ya relacionada, que es esta. Lo que tenemos nosotros que hallar es dv de t.
en 0 más, es decir, que lo analizamos con este circuito que tenemos acá. Entonces, ¿qué me podría relacionar dV de t? Sabemos que la corriente en un capacitor va a ser igual al el valor del capacitor por dV de t. Entonces, este dV de t viene siendo este dV de t, por lo cual tengo que esto sería equivalente a dV de t es igual a la corriente en el capacitor sobre el capacitor. Entonces, el capacitor ya lo conocemos que es 20 nanosfarads y lo que no conocemos es la corriente en el capacitor. Entonces, lo que hacemos allí es hallar, este valor, la corriente en el capacitor, aplicando la ley de corriente de Kirchhoff. Tenemos un nodo, vamos a llamarlo N1, nodo 1. Tenemos una corriente I que pasa en este sentido, ya nos lo dijo el ejercicio, esta corriente. Y tenemos como tal la polaridad más menos. Entonces la ley de corriente nos dice que la sumatoria de las corrientes en un nodo va a ser igual a 0. Entonces tengo esta primera corriente que sale, que es la corriente en el inductor, viene siendo, ecuación nodo 1, viene siendo, la corriente entre 0 más la corriente que pasa a través de esta resistencia, teniendo en cuenta la convención pasiva de los signos, es el voltaje sobre la resistencia. Entonces, ¿cuál es el voltaje de acá, de esta resistencia? Pues como está en paralelo con este capacitor, sabemos que el voltaje en el capacitor para t igual a 0 es 60 voltios. Por lo tanto, el voltaje en esta resistencia viene siendo, pues, evidentemente 60 voltios, ya que está en paralelo con el capacitor. Entonces tengo más 60 sobre 200, que vendría siendo esta corriente, más la corriente en el capacitor. Y eso sería igual a 0. Entonces, tengo que la corriente en el capacitor va a ser igual. Esto está positivo, pasa al otro lado como negativo. Esto también está positivo, pasa al otro lado como negativo. Tengo menos I en 0 más menos 60 sobre 200. Entonces tengo que la corriente en el capacitor va a ser igual a menos I sub 0, que viene siendo menos 0.3 amperios, que es lo mismo que 300 miliamperios, menos el voltaje sobre la resistencia, que vendría siendo 60 sobre 200 es 0,3. Entonces tengo menos por menos más 0,3 menos 0,3 es 0, es decir que I en el capacitor va a ser igual a 0. Tengo entonces mi ecuación 1, que es 60 va a ser igual a A sub 1 más A sub 2. Y tengo una segunda ecuación que vendría siendo la del diferencial, la derivada. Como ya hallamos la corriente en el capacitor, que es igual a 0, tengo que dV de t, que era igual a la corriente en el capacitor sobre el capacitor, esto vendría siendo a 0 sobre 20 por 10 a la menos 9 por 20 nano. ¿Y eso es igual a cuánto? A 0. Por lo tanto, tengo que mi segunda ecuación viene siendo 0, va a ser igual, o sea, esta parte, esta, ¿cierto? Esta ecuación es la que le estoy hablando de esta. Entonces tengo dV de t es 0, igual a sub 1 por ese sub 1. Ese sub 1 es menos 50.000. Entonces tengo igual a menos 50.000 por A1 menos ese sub 2. Aquí tenemos un más, pero como ese sub 2 es negativo, menos 200.000 A sub 2. Ahora tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. Podemos resolver ese sistema de ecuaciones 2 por 2, ya sea por eliminación, sustitución, Gauss-Jordan, Kramer, como ustedes prefieran. El caso es que solucionando este sistema de ecuaciones tengo que A1 es igual a 80 y A2 es igual a menos 20. Por lo tanto, ya podría decir que el voltaje en el capacitor para t mayor que 0 viene siendo A sub 1, que es 80, igual a 80 por Euler a la S sub 1 por T. S sub 1 es menos 50.000. Menos 50.000 por T más A sub 2 por Euler a la S sub 2 por T.
A sub 2 es menos 20, entonces coloco menos 20 por Euler a la menos 200.000 T. ¿De acuerdo? Esto sería voltios. Este sería lo que nos están pidiendo, que es el voltaje en el capacitor para T mayor que 0. Y vendría siendo este. Bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por ver el video hasta aquí. Espero hayan entendido todo. Espero hayan entendido la explicación. Me pueden preguntar en los comentarios o en el WhatsApp que dejo en la descripción del video. Hasta la próxima.